Recording in progress. Querida familia, buenos días, que Dios les bendiga. Seguimos con nuestro programa. Recuerden que, por favor, recuerden que tenemos en nuestro YouTube, tenemos grabadas nuestras predicaciones de la temática del mes anterior, ¿cierto? ¿Cuál es? A ver, ¿quién me recuerda? No, la temática anterior. El programa que vimos antes de este. El impacto del rechazo. ¿Sabe por qué es importante que usted acuda a nuestro canal de YouTube? Ya todos creo que debemos estar inscritos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué es importante, mis amores? Porque van de la mano. Esta temática de cultura de reina, obviamente, es un entendimiento, no quiere decir que no va el Señor a hablar a nuestros corazones, no. Pero que usted puede igualarse en casita, están algunas temáticas, sí, del impacto del rechazo, sin proceso no hay transformación y muchísimas más que tenemos en nuestro canal. Bueno, vamos a compartirles cultura de reino. Recuerde que la semana anterior empezamos con esta temática súper especial y súper importante. Tome nota, coja su cuadernito, su Biblia, siempre les digo, por favor, tome nota. Tanita tiene Biblia, si puede facilitarles. Ahí está Patti, todas estamos con nuestro... Esta es también cultura de reino, ¿sí? Todo es la transformación de la cultura de reino. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, cuando el Señor insta o motiva, o cuando el Padre nos permite entender lo que es la cultura del reino, Él dice, el reino, la cultura de nuestro Señor se ha acercado. ¿Y qué quiere decir? Precisamente que usted y yo tenemos que darnos cuenta que nuestro amado Jesucristo vino a instaurar un reino. Este reino nos quita, nos desadapta, esta palabra, nos desadapta de aquellas instancias en las que estamos adaptados. Cómo piensas, cómo actúas, cómo hablas. Entonces Jesucristo dijo que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Con quién? ¿Con quién empezó el reino de Dios? Con Jesucristo. Con Él empieza el reino de Dios. Con Él empieza la promesa de transformación para nuestras vidas. ¿Con quién? Con nuestro amado Jesucristo. Bien. Habíamos visto también, y está estas aclaraciones como para recordarles lo que vimos la semana anterior. Aplicar los principios del reino trae como resultado prosperidad integral, ¿cierto? Recuerde que muchas veces el mundo, alocado como anda, quiere una prosperidad económica, quiere ver cosas materiales, pero cuando la palabra de Dios nos motiva a entender que esta prosperidad es integral, la palabra prosperidad dentro del entorno del cristianismo significa crecer. Eso es prosperar, es crecer, es no abortar tus procesos y de manera integral creces en tu espíritu, creces en tu alma y creces en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te vitaliza, te da salud, te da dinamismo y creemos en los milagros que el Padre nos ha hecho, ¿cierto? Ya vamos a continuación, al final de todo, a presentarles un testimonio, un milagro espectacular que el Señor nos tiene hoy. Dios quiere también, dice, que abramos los ojos espirituales para ver un reino más poderoso que el mundo visible. Porque nosotros estamos llamados a ver más allá de lo que los demás ven, porque Cristo vino a un mundo totalmente cegado. Él vino a un mundo totalmente oprimido por las huestes de maldad y ciego. No veían, no entendían, no conocían, no comprendían. Tal es así que le hacían pruebas y le preguntaban, y los escribas, ya vamos a ver más adelante, todos los doctos del conocimiento de la palabra, le preguntaban cosas, y Jesucristo con su sabiduría, con su amor, con su cultura de reino pudo impactar en estas personas todas las preguntas porque querían hacerle caer. ¿Cuántas veces a ti la gente te quiere hacer caer? ¿Cuántas veces se mofan de nosotros? ¿Cuántas veces nos dicen, oh, o sea que hoy ya estás de hermanito? No, nosotros no estamos para vivir eso. Nosotros hacemos lo que Jesucristo hizo.
Él no vino a dejarnos una religión, Él vino a darnos una unidad, una hermandad. Él vino a dar una relación con el Padre. De eso se trata. Porque un sello, un nombre, un membrete, el único que nos da la valía es familia. Somos familia de Cristo, nacidos de Dios. Yo les he contado que en la universidad donde estamos con Dianita sacando el doctorado de la teología, nos muestra una materia tan ancha que solo se llama la temática nacidos de Dios. Es impresionante como tú y yo vamos entendiendo que lo que el Padre quiere es que tengamos esta cultura de hermandad y de unidad, a tal punto que no vas a invalidar tu gente, tu padre, tu madre, tu familia, no vamos a invalidar, pero lo que sí vamos a hacer es validar a los hermanos en Cristo, porque te nace un amor, te nace un sentir, una sensación de honra, de respeto, fraternal a lo sumo. Tal es así que te duele que tu padre o tu madre o tus hermanos o tus hijos no le conozcan, porque todavía están con la cultura de este mundo, sus ojitos cegados a la verdad que Cristo trajo a nosotros, la verdad de la salvación. Entonces, la cultura del reino nos motiva. También dice, una vez tenemos identidad y cultura del reino, pensamos, hablamos y actuamos conforme a nuestra nueva cultura. ¿Sí? ¿Cuál es la cultura del mundo? ¿Cuál es la cultura de estar cegados? Palabras por todo lado, ¿sí? Hablamos, criticamos, censuramos, no meditamos para cuestionar a otros. Esa es la cultura del mundo. Hablamos de una manera, pensamos de otra, actuamos de otra manera, nos referimos a los demás tal vez con groserías. Hoy por lo menos se ve mucho que los jóvenes o los niños tienen gestos, tienen modismos, tienen vocabulario que los padres o los adultos se han acostumbrado, señas y todas esas cosas cuando hacen sus fotos y sus maneras. Esa es una cultura del mundo. Nosotros tenemos la cultura de Cristo porque estamos revestidos de Él y Él está por dentro y aún por fuera, porque dice la palabra que está delante de nosotros y aún en la retaguardia. Es decir, Él te cubre todo por ese amor y misericordia de hacernos hijos de Él. Entonces nuestra manera de pensar ya no es con afán, con angustia, con desesperación, esto quiero y vamos. No, los propósitos de Él es que nosotros vivamos lo que Él escribió con su mano para cada uno de nosotros, una historia que Él plasmó para ti y para mí. Dice cultura es el conjunto de maneras aprendidas, ¿cierto? Esto vimos la semana anterior, estamos haciendo apenas un recorderis, que la cultura es el conjunto de maneras aprendidas. ¿Cuáles las maneras? De pensar, sentir, conducirse de los miembros de una sociedad. ¿Somos parte de la sociedad? Pregunto. Claro que somos parte de la sociedad, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al mundo de Dios, a la cultura de reino, a la cultura celestial. Sí, que lo que antes te llenaba, te emocionaba, e inclusive invertíamos dinero, tiempo, cariño y todo lo demás. Cuando entiendes la cultura del reino, eso se desvanece. Ni siquiera te duele soltar cosas que son del mundo porque pierde importancia. ¿Cuándo pierde importancia? Cuando fue a tu vida revelado. Recuerde, todo lo que el Padre nos habla es por revelación, es decir, nosotros estamos orando como líderes, como célula EMAR, que es equipo ministerial de alto rendimiento, oramos todos los días, 6 a.m., usted puede pedir el link, nos conectamos con los pastores, con los 17 países que está el CENFOL. ¿Para qué nos reunimos? Para orar por ustedes, para que sus corazones en el momento de pisar la casa de Dios estén ya blanditos, porque este género, recuerde lo que vimos en la temática anterior, no sale sino con ayuno y oración. Exactamente. Entonces oramos para que al pisar usted la casa de Dios algo suceda. Y yo creo, ¿no? La palabra nos insta a creer, nos motiva. Yo creo que pisas la casa de Dios y tu corazón se enternece en su presencia. Y tú vas comprendiendo que te es revelada la palabra. Porque lees algo y está bien, leíste, pero eso tiene que dar un eco en tu vida. Ese es el rema que hablan los creyentes. ¿Qué es el rema? La palabra de Dios que se repite por segunda vez en tu vida, porque la primera vez está escrita en la palabra. Y es lo que tenemos, es nuestro sustento. Pero el rema es el eco, es la segunda vez que el Padre revela a tu vida lo que tú necesitas saber
¿Para qué? Para conducirte. Tenemos que estar culturizados al reino familia, porque el papá viene por eso, por los hijos, que les amaneció el evangelio, que se dejaron transformar. Y si él viniera mañana y no completaste tu transformación, ¿sabes qué sucede? Que él te ama igual, porque él sabe que estás en proceso. Así como conoce cuando cortaste tu proceso, y todos nosotros conocemos y sabemos cuando cortamos, cuando dejó de interesarnos y retomamos. Y esta es la vida del creyente. Retomas y avanzas y te apropias y no te sueltes del Señor, no te sueltes de nuestro amado Padre, porque esto es lo que quiere para nosotros. También dice que el reino es el estado bajo la jurisdicción absoluta y soberana de un rey. ¿Por qué no nos amanece lo que hablamos la semana anterior? ¿Por qué no entendemos? Porque nosotros tenemos un estado. Si ves, nuestro gobierno es distinto a lo que sería un reinado. Pero esto es lo que el Padre aquí viene y limpia tu conocer y te da un presentir de que la palabra de Dios requiere que nosotros entendamos que estamos frente al soberano. ¿Cuál es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Qué hace en tu vida? ¿Nos rendimos a él? ¿Nos humillamos ante él? Por supuesto que sí. El hecho de que tú estés aquí quiere decir que ya rendiste tu corazón al Padre. Y eso le gusta. Dice la palabra que el Señor no es deudor de nada. No es deudor de nada ni de nadie. Lo que tú haces, lo que tú inviertes, lo que tú aportas, lo que tú haces, el Señor te retribuye. Él honra a los que le honran. Honra a los que le honran. ¡Qué bendición! Saber que como familia, que como hermanos, Rosita no puede venir y Pati inmediatamente se presta, dice, yo voy, les traigo. ¡Qué hermoso, qué lindo! Eso es la familia. Esto es lo que nosotros somos parte de ir a la transformación de la cultura del reino que necesitamos vivir. Vivir la misericordia, vivir el amor. Cuando nacemos cambiamos de reino y de cultura. Tú vives el amor, vives la transformación. Vives y quieres más de este Cristo que te ama, que quiere que tengas la vida que Él tuvo, ¿cierto? Porque Él vino como hombre, ¿sí o no? Él vino como hombre, 100% Dios. Para que luego no se diga, claro, es que como era Dios, entonces Él no estuvo obligado a tentaciones, ni a tener deseos, ni a mentir. No, Él vino también como hombre, nacido de una mujer maravillosa, que fue honrada por su hijo, pero que también nosotros honramos lo que hizo esta mujer. ¿Por qué? Porque hacemos lo que ella hizo. La María hizo grupos vida, hizo células, habló de su hijo y le decía, le motivaba y le empujaba, le decía, ya, anda. Y él decía, mujer, tranquila, todavía no es mi hora. ¿Sí recuerdan ese pasaje cuando se acabó el vino? Y ella le dijo, él sabe cómo, porque ella tuvo una relación de intimidad con el Rey de Reyes. Porque dijo, instrumento soy para cuidar esto que para ella habrá sido tan grande, el Mesías del Salvador, el todo suficiente para ti. Entonces, cuando nacemos de nuevo y empezamos a conocer ese Cristo, y tu nacimiento es exactamente igual como hemos visto en temáticas pasadas al de un bebé. Puedes tener 50, 30, 20, ¿cierto? Pero necesitas el nuevo nacimiento. Como les comentaba, mi María José, cuando nos compartió un lunes, hace 2 lunes, nos compartió a las damas, y ella puso en su identificación, en lo que le renombraban para conocer en la presentación, dijo que le conoce desde los 16 años. Si ella nació en una mamá creyente, y le parí a mi hija siendo creyente y le servía a Dios, ¿cómo es que ella no dice desde el vientre de mi madre? Porque necesitó un encuentro sobrenatural, porque no es suficiente que tus niños nazcan en el evangelio, porque ellos nacen acostumbrados al evangelio nomás, no pasa nada, familia. Es necesario que tengan un encuentro, una intimidad, un quiebre, una humillación que gracias al cielo, pues las chicas y los jóvenes de aquí van teniendo estas experiencias, estos quiebres que son importantes y son necesarios. Entonces, nacer de nuevo es la condición o la situación o lo número 1 para que tú y yo empecemos nuestro proceso de culturizarnos y tener la cultura del reino de nuestro Padre, de nuestro Rey. Dice también
que ya no pensamos, no hablamos, no actuamos como la cultura del mundo, sino como la de Dios. Y como les dije, no es de ayer a hoy, ¿cierto? Si ayer o el domingo anterior hablamos de cultura del reino y tengo que cambiar es decir, adaptarme a las maneras en que yo hablaba, pensaba, me conducía con otros. Pero no es de un día para otro, es en un proceso. Esto no nos acostumbra a vivir de una mala manera, porque tú dirás, es que estoy en mi proceso. Entonces es un acomodarnos también, claro. Entonces es un arma de doble filo, porque cuando tú tienes bien claro cuál es tu norte, que es la transformación. Recuerden, también vimos las temáticas, ¿cierto? Sin proceso no hay transformación, espectacular. Ay, usted ve cómo vamos en esa metamorfosis espiritual, emocional, física, mental, familiar, económica, laboral. Y tu testimonio es transformado, porque es importante que tú estés en transformación. Si no estás en transformación, entonces falta algo. Tenemos que nacer o algo pasó. Algo en el molde, algo estuvo ahí. No se prendió el horno a lo mejor. No salió la torta porque no se prendió el horno. Algo sucedió. Tenemos que estar en transformación para que veamos la gloria de Él y tu vida de a poco se va apareciendo. Lo que le pasó a Pedro y cuando él le negó 3 veces a Jesucristo, si recuerdas, y le dijeron, tú eres uno de ellos porque ve, hablas igualito. Entonces él ya tenía la cultura interna en él, para que te digan, qué chévere que hablas, qué bonito, me animas. ¿Por qué me das este consejo? Nunca hubiera yo pensado. Porque lo primero que te aconsejan es aborta tu proceso, deja a tu esposo, enójate, ándate y todas las cosas de ruptura, de inmediatismo quiere la gente. Pero tú le dices, estás en un proceso. Resiste, perdona, ama, avanza, tolera, entiende, comprende. Entonces uno dice, sí, habla como Él. Habla como Él. Y somos restauradores, porque la palabra dice que tus hijos y los míos es una promesa para esta casa. Serán restauradores de calzadas, de portillos para habitar. Esa es una promesa que nosotros al Padre con humildad le pedimos que active en nosotros. Dice que el reino del mundo está sujeto a límites, a cambios y está sentenciado a perecer. ¿Recuerdan? Que la tierra gime a una, es decir, en coro, ¿cierto? A una sola voz en coro, gime con dolores de parto. La tierra, la naturaleza gime, porque esta fue maldecida por nuestro Dios, obviamente, porque había una razón. Entonces, si la tierra gime a una con dolores de parto, dice el apóstol, nosotros también gemimos por el evangelio, por la causa de ustedes, porque si no te duele tu hermano de la carne que no le tiene a Cristo, pídele a Dios que te duela, porque tiene que dolernos. Qué bueno es cuando los viernes a las 5 nos juntamos y empezamos a orar y a transmitir esta necesidad de amor, de transformación, de milagros. Hemos visto milagros. Recuerden que la oración es la base para que nosotros maduremos, para que crezcamos, para que avancemos. Sin oración, familia, no hay evangelio, sin oración no hay transformación, sin oración no hay milagros, sin oración no existe absolutamente nada. Necesitamos orar, conversar con Él, como Él entiende. ¿Cómo entiende Dios? Con la palabra, con que te memorizas tu promesa. ¿Cuál es tu versículo bandera? Recuerde cuando, bendito sea Dios, y me dieron esa sorpresa majestuosa que casi me da un infarto, por segunda vez me hubiera dado en la congregación. El cumpleaños tremenda, para mí fue una cosa tan emotiva que me dolió el corazón como 3 días de verla, el amor que me transmiten, qué hermoso. Sí, entonces esos impactos que uno recibe, es ese amor, esto te hace familia. Esto nos hace unidad, esto nos hace lo que somos equipo y avanzamos y creemos. Entonces, hemos estado, dice, viviendo por debajo de nuestros derechos como herederos de las promesas de Dios por desconocer los principios del reino de Dios. ¿Por qué desconocemos? Tal vez porque no se les insta la palabra, pero somos un remanente que vive la palabra, que nos conocemos a nosotros mismos.
Tanita creo que fue, o Katy, que hicieron una dinámica y decían quién le conoce más a la pastora, entonces qué color le gusta, y en fin, un montón de cosas, y cuál es su versículo bandera. Casi todos a un solo coro, Pati, supieron y dijeron, este es el versículo bandera. ¿Por qué? Porque me conocen, porque saben que tengo una promesa a la que me aferro, porque esto es para nosotros. Eso nos fue dado. En ayuno, en oración, nos fue dado. Y si tú necesitas, pues mira, y estamos igual por seguir imprimiendo las promesas que nos trajeron los pastores Rovira de Centroamérica, ¿cierto? De Guatemala. Fue un tiempo espectacular. Y es para ustedes como pueblo también esas promesas. Pero que hubiese esta motivación tan interesante de que tú digas, ¿y cuáles serán las promesas? ¿Cuándo Silvita nos da? ¿No es cierto? Ahí hay motivación, ahí usted está inquieto su corazón. Yo quiero una de esas, ¿puede ya darnos las promesas? Mira qué importante y qué interesante es que activemos este sentido y que valoremos la cultura de reino. Porque si alguien te ofreciese algo, ¿sí? Alguien te dice, mira, me está quedando de más un hermoso comedor que tengo, ¿quieres que te regale? Tú vas al próximo día, porque es lo que yo hago. Algo nos ofrecieron para la librería y al próximo día fuimos con Pati, con Tania, camionetita y a traer las cosas a la iglesia. ¡Claro! Pero y la promesa y la palabra de Dios también debe darte la misma motivación. ¿Dónde está, Silvita? ¿Cuáles puede darme? Transcríbame. Sí, que nos amanezca esta necesidad impresionante. Dice reino de Dios o reino del cielo, que es lo mismo, términos de la gracia. Recuerde que dijimos que aparece 69 veces en el Nuevo Testamento porque Jesucristo quiere que tú y yo lo descubramos. Quiere que descubramos esto, que ya está ahí, así como Él. Él vino como rey, vino, era el Mesías, era el Salvador y nadie le conoció. Se dio a conocer y la gente predispuesta creyó y vio milagros, pero también hubo dureza de corazón impresionante. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, dice la palabra de Dios. Entonces nos fue dado a nosotros la gracia, la salvación, por medio del apóstol, a que le fue dado el llamado al apóstol Pablo. Él fue el que instauró la gracia para nosotros, por medio de Jesús. Mateo 13, del 44 al 48 dice, además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, no tiene precio. No, nada tiene más valor que el reino. Mira que el Señor empezó ya a hablar desde que Juan fallece, Juan el Bautista, y dice, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, mira, está dando pasos. Suena al reino de los cielos para tu vida y para la mía. Qué impresionante. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué o quién o cómo o en qué circunstancia tú sientes que el reino no está en tu vida? Para que este momento, luego de la intercesión, la oración, tú le pongas a los pies de él y le digas, Señor, esto me estorba, esto tengo en mi corazón, esto me duele, esto me desmotiva, esto que me pasó, esta situación está estorbando, esto que de pronto no puedo manejar. Tenemos que hoy poner a los pies del Señor para que podamos ver el reino de los cielos. Y dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mira, como el Señor nos hace referencia a que es un precio invaluable, porque la cultura del reino nos apuntala a lo que verdaderamente somos eternos. Y muchas veces la gente dice, tengo temor, tengo miedo a la muerte, ¿qué va a pasar más allá? De hecho, todo el mundo en algún momento tiene temor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros cerramos los ojos en este mundo, al segundo abrimos a la eternidad. ¿Y dónde te vas? ¿Dónde quieres? ¿Con quién quieres estar? ¿En la presencia de la luz que es nuestro Jesucristo? ¿O en la oscuridad, ausencia de luz, que no está Él, que está el adversario, que está el enemigo, que es un terreno peligroso, que es el crujir de dientes, que es el remordimiento eterno? Pero nosotros estamos llamados a vivir el reino de Dios. Y se aproxima, familia,
Y Cristo viene pronto y que nos halle así, haciendo lo bueno, calientito el corazón. Que la buena obra que somos tú y yo, Él la va a seguir perfeccionando. Hoy no somos perfectos y no seremos hasta que Él venga. El único perfecto es Él. Por eso es que no podemos admitir en nuestro corazón que nos juzguen, que nos señalen con el dedo, que te sentencien cualquier equivocación. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no vengo a juzgarles, yo vengo a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Nuestras almas y el reino que nos fue dado antes de la caída del hombre. Eso vino Jesucristo, el segundo Adán, a recuperar para nosotros. Qué hermoso y qué impresionante es vivir eso. Asimismo, el reino de los cielos, versículo 47, es semejante a una red que echada en el mar recoge, dice, de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así también es el reino de Dios. Y hace referencia también con la cizaña, la espiga, que crecen igualitas y físicamente son parecidas, ¿sí? Y hace tiempos pasamos un video que a mí me pareció impresionantemente asombroso, cuando crecen juntas y tienen el mismo aspecto, pero la una está altiva. Eso es lo que hace la naturaleza. Voy a buscar tal vez para la próxima semana y vemos como la cizaña, ¿cierto? La que no es el trigo, crece altivo en la naturaleza y la que es se inclina. Es impresionante. Es decir, mira que el Señor siempre comparó la naturaleza para estar hablando, nos hizo referencia de lo que estaba en su entorno para que entendamos. Y cuando Él mismo creó la naturaleza de esta manera, lo que sirve, lo que vale, que son los hijos de Dios, siempre están inclinados ante Él. Como el trigo, como estas espigas hermosas que van a dar un fruto, pero la cizaña está altiva, está bien erguida. Y eso es lo que dice, recoge lo bueno en unas cestas y lo otro lo echa fuera. Bendito sea Dios. Y sabes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la novia, como hacíamos referencia la semana anterior, Él viene a casarse con nosotros, viene por una esposa hermosa que somos la iglesia, todos en el mundo, el remanente, la esposa de Cristo. Pero en ese remanente el Señor está puliendo, el remanente está escogiendo, el remanente Él está perfeccionando por amor, porque necesitamos presentarnos ante Él solamente con un corazón humillado. Cuando tu corazón se humilla ante Dios, todo se quebranta. Porque la altivez y la rebeldía fue la característica número 1 de Satanás. Y por eso cayó. Y por eso fue arrastrando todo lo que pudo. Pero nosotros no. Estamos en la perseverancia del Señor. Dice que si como cristianos no obtenemos los frutos, perdemos privilegios. Porque este es un reino de frutos. Es un reino de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Lo que tú haces. Los frutos son lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, lo que tú oras, cómo oras. Si te das cuenta, qué hermoso. Mateo 21:43 nos dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. ¿Ves? Quitaron a los que no creyeron y nos están dando a nosotros. Y vamos a dar fruto, por más pequeñito. Tú dices, bueno, por lo menos estito he cambiado. Para el Señor es fruto. Para el Señor es un avance. Para el Padre es tu corazón rendido. Inviertes tu tiempo. Te levantas temprano cuando es un domingo y dicen, bueno, los domingos no trabajo, pero tengo que madrugar para hacer mis cosas, alistarme para ir a encontrarme con mi amado. Porque tú sabes que toda la semana vendrán instancias y circunstancias difíciles, pero tú estás conectada con Él, conectado con tu Padre. Y a partir de ese momento empiezas a ver la vida en lo sobrenatural. Yo no sé si les ha pasado, pero por lo menos esto de las mascarillas me fascina porque nadie me ve cuando voy en la calle y voy hablando con Él. Entonces yo voy como loquita hablando, nadie me ve. Voy orando, creo que Tania hace lo mismo cuando da sus círculos en el parque y vas hablando con Él todo el tiempo. Entonces tienes ya una unidad, una coinonía con el Padre. Vamos a ver el ejemplo Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. Todo el versículo, todo el capítulo, perdón, nos expresa que cuando el Señor tomó la determinación de ir al desierto, era necesario que Él pase el desierto. ¿Por qué tú crees que era necesario que Él vaya y esté esos 40 días y con sus respectivas oscuridades y frío y hambre y sed? ¿Sabes por qué?
porque Él tenía que pasar para que tú y yo, nuestros desiertos no nos resulten gravosos. Porque tus dificultades, tus desiertos, tus pesadumbres, tus dolores, tus enfermedades, Él ya las pasó. Y nosotros solo las cruzamos valientemente y con fe. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta alabanza hermosa que hacemos, precisamente es cuando estamos en quebranto, que es nombrado este verso de la palabra. Cuando tú estás acongojado, triste, herido, vencido, atormentado y dices, todo lo puedo, es decir, voy a superar. No es un versículo de subir el ánimo, la autoestima y para motivación, ni más faltaba. La palabra de Dios nos insta y nos dice, todo lo puedo, mi corazón está quebrantado, pero tú me das el ánimo. Él tuvo que pasar por nosotros esos 40 días, preparando su espíritu. Bien, dice que fue tentado cuando el enemigo le dijo, si tienes hambre, ¿cierto? ¿Recuerdas cómo le dijo? Si tienes hambre, ¿por qué no mandas que esas piedras se conviertan en pan? Pero él inmediatamente le responde y le dice, escrito está, que es para nosotros la base, escrito está, es decir, está en mi corazón la palabra, ¿cierto? Entonces le dice, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Cierto? No solo de pan vivir el hombre, le dice Jesucristo con la victoria, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, es nuestro alimento y pudo superar esa tentación. Él pasó esas tentaciones porque tú y yo vamos a ser tentados también. Pero como Él ya cruzó la tentación, a nosotros ya no nos resulta difícil, solo me aferro a Cristo y le digo, cúbreme, ayúdame, tú sabes lo que es esto, ayúdame Jesús, ayúdame, dice la palabra que huye de Satanás, tú corre. Y el enemigo se aleja de ti, no podemos vencernos, no podemos dejarnos vencer de las tentaciones. También dice que les llevó al pináculo más alto y le dijo, mira, ¿no? Todos estos reinos te daré si me adorares. Pero entonces el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él le dijo, también Satanás le dijo, escrito está. Él mandará a sus ángeles para que no tropieces en piedra y que te cojan con sus manitas. Escrito está, lánzate. Mira, el adversario viene con la misma palabra muchas veces a atacarnos. Pero él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer algo que atente contra mi vida. ¿Por qué? Entonces, estas tentaciones para el Señor fueron victoriosas a pesar de que estaba débil porque estaba en ayuno, ¿cierto? Dice que le llevó también a un monte altísimo, le mostró todos los reinos y le dijo, y todos estos reinos te voy a dar, si humillado me adoras. Pero el Señor le dijo, vete. Mira, así tenemos nosotros. Vete, vete, enemigo, no voy. Y no hablamos con Satanás a más de eso. Nosotros no hablamos con el adversario. No tenemos por qué hacer conversatorios con el enemigo. Con personas que tú conoces, que te ofenden, que te dañan, que están siendo usadas por Satanás. Tú no vas a hacer conversatorios. No hables, no necesitamos. Simple y llanamente el Señor le dijo, al Señor tu Dios solo adorarás. Entonces tú, lo mismo. Tal y cual Jesucristo lo hizo y nos está culturizando al modo del reino, al modo del reino de Dios, que nosotros vivimos la palabra, que te da victoria, que el adversario ya no te toca, no puede tocar tu mente. Entonces nos apropiamos de eso y vivimos este momento tan majestuoso de la victoria en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo pasó por ahí, por nosotros. Dice también la palabra cuando hablamos de que este es un reino de frutos, que tú y yo recordemos lo que el padre de la niña que agonizaba hizo. ¿Qué pasó con él? ¿Quién se acuerda el nombre de este padre? ¿Quién se acuerda el nombre? Este padre, ¿cierto? Que tenía su hijita, Jairo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente. Y cuando la palabra de Dios habla de salvación, también habla de sanidad. Sanidad.
Eso es la salvación, equivale a sanidad. Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo, vivimos una muerte y una enfermedad permanente. La gente, cuando no le teníamos a Cristo, estamos agonizando y en muerte permanente y continua, en enfermedad total. Así la persona demuestra ser emocionalmente sano, ¿cierto? Necesita también tener una espiritualidad emocionalmente sana, como la temática que vimos de Peter Escasero, este siervo de Dios que nos hizo entender muchas cosas. Esta persona emocionalmente sana tiene buen trabajo, tiene buenas relaciones, tiene dinero, maneja bien sus hijos y todo está muy excelente. Entonces él dice, yo no necesito a Dios porque él sabe que yo estoy haciendo buenas cosas. Mira, yo soy bueno, dice esta persona, porque realmente evidencia tener una vida sana emocionalmente. Pero está muriendo y agonizando porque su espíritu está muerto. Y porque eso no le sirve de nada si no le tiene a Cristo. Escrito está, separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Así sean emocionalmente sanos y tengan dinero y todo les va excelentemente bien. Sin Cristo, perdóname, eso no sirve de nada. ¿Sí? Por eso es importante cuando Él le dice, solamente cree y serás salva, que viene de sanidad y de salvación. Entrando, dice, en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuántas veces se burlan? Cuando tú dices, no, yo sé que voy a salir de esto, yo voy a poder. Y la gente que ve solamente lo que está frente a sí, no ve en lo espiritual ni en lo sobrenatural, ni ha activado su cultura de reino porque no entiende. Y la palabra nos insta y nos dice que lo que nosotros hablamos a la gente le parece locura, porque se ha de discernir en lo espiritual. Entonces te dicen loquito, locos para el mundo, cuerdos para Dios, porque no entienden, dice, ellos no entienden, no comprenden. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó. ¿Tú sabes lo que es un clamor? Es más que hablar, es más que orar. ¿Cierto? Es desde las entrañas. Y el apóstol Pablo nos insta cuando dice, yo desde las entrañas he gemido a una con dolores de parto para que nazca este pueblo, y se desespera y llora y sufre, porque es el clamor desde adentro. Que él no le dijo, niña, levántate. No, él clamó. Él clamó. En este momento, si clamamos todos a una, van a suceder cosas impresionantes en tu vida, porque el Espíritu anhela que clamemos, y dice que Él está dentro de nosotros gimiendo todo el tiempo, clamando, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. ¿Quién? El Espíritu Santo dentro de ti está gimiendo todos los días. ¿Sabes para qué? Para que tu voz se una a la de Él y tú también, Abba Padre. Salga tu clamor, que es papito mío, mi Dios, mi Padre. Abba Padre, papito, es con cariño, es con afecto, es con amor. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Sí, Talita cumi, niña, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Ves? Necesitamos un clamor, pero la gente no entiende el clamor. Tal vez por un fans, por un artista, por un cantante, se desesperan las chiquititas, los chiquilines, están buscando autógrafos y fotos y locuras. Mira lo que es culturizar a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque anhelamos cosas que no tienen nada que ver con el reino, pero que crecen creyendo que es así. Y vemos los postes y sus fotos y el Instagram y tantas redes sociales donde tú puedes ver con mucho dolor cómo está creciendo la juventud ecuatoriana, anhelando cosas que a la larga no tienen ningún sentido, personas que no tienen ningún valor moral, familia. Nuestros hijitos y las chiquititas anhelando y buscando esos fantasmas demoníacos, porque son usados por Satanás para envanecer la vista de la juventud y volverles a un anhelo absurdo. Y de igual manera las mujeres y de igual manera los hombres buscando cosas que se desvanecen, pero que son como un hechizo, como dicen los Gálatas, ¿cierto?
¿Quién os embrujó, oh Gálatas insensatos? Dice el apóstol. Yo no digo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te tiene hechizado? ¿Qué te tiene embrujado? ¿Qué nos tiene como perdida la memoria o la mente y ahí clavados en eso? Dinero, circunstancias, personas, lugares. ¿Qué te tiene así? Eso no nos aparta del reino, de la cultura que el Padre quiere darnos. Y qué importante es que hagamos eco y nos unamos, familia. Les motivo, gracias a Dios, los viernes no se trata de que tenga acogida, ¿cierto? Porque dos personas que nos juntemos a orar para el Padre es hermoso porque estamos intercediendo por el mundo entero, no solo por Redes Sur de San Paul, ¿no? Pero hay gente que tiene el llamado a la intercesión. Y qué importante es eso. Pero que tú te juntes, a mí me fascinaría ver que todos se dan la importancia. ¿Qué sucedió? No le amanece. Llegó el viernes y no se acuerda. Pero el que se acuerda es porque ya entró en el proceso y dice, Silvita, ¿sabe que estoy trabajando? Pero sé que hoy hay la intercesión. ¿Podría orar por estito? Si ves, qué chévere. Y bueno, Patti Martínez desde Londres se conecta con sus peticiones y hace uso de esto. Ella se sirve de esto. ¡Qué chévere, familia! Y manda los mensajes y por esto y por aquello. Y todos empezamos a interceder el día a día. Si no tienes tiempo de conectarte a las 5 porque lo hacemos virtual y presencial, entonces manda un mensajito a Tania, a Nati, a mí, manda. Jessie, nos conectamos a interceder por tu vida. Para esto, familia, para que el corazón se nos quebrante y nazca, necesitamos que se quiebre para que vuelvan a ser. Recuerde que cuando salimos de este tipo de dolores, de aflicciones, de tormentos, del maltrato y todo lo que implicaba estos impactos del rechazo, era una coraza tan dura como una piedra que el Señor ya quebrantó y sacó de ti. Sacó ya esa temática. Yo les insto, les motivo que vean en YouTube. La serie completa está impresionante cómo el Señor nos habla. Pero una vez roto ese cascarón doloroso, necesitamos levantarnos, necesitamos crecer, necesitamos empoderarnos, familia, para que esta cultura sea en nosotros un cotidiano, un hablar normal en nosotros. Porque recuerda que el mundo no nos conoce, no sabe, no entiende, pero nosotros estamos llamados a impactar. Y primerito a los de tu casa, con amor, con misericordia. ¿Cuántas veces hemos orado? La lista, arriba en el oratorio, gracias a Dios, está una lista de mucha gente. Ahí alguna vez ponemos la manito y leemos esos nombres de todos aquellos que todavía no le conocen. Entonces el Señor te dice, no temas, solamente cree. Y cuando estamos abatidos y cuando estamos desesperados y cuando salimos a hacer o a pensar cosas, Dios, ¿dónde estás? Tranquilo, no temas, solamente cree, solamente cree. Y hay una promesa que dice, yo y mi casa serviremos, yo y mis hijos, yo y mis nietos, yo y mis hermanos serviremos de una manera genuina, de una manera auténtica. ¿Cierto? Servir de una manera auténtica, porque si con toda la cultura del mundo venimos a la cultura del reino, no ha pasado nada, no pasó nada en tu corazón. Seguimos criticando, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos en situaciones adversas que dañan nuestra moral. Y entonces no ha pasado nada. Tenemos que culturizarnos, familia. Dice que cuando acariciamos pensamientos del reino, operamos, dice, con actitud de reino y produce beneficios de reino. Cuando acaricias pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los pensamientos del mundo? ¿Cuáles son los pensamientos cotidianos? Abres los ojos, de pronto oramos, hacemos nuestro tiempo devocional, te conectas a 6 a.m., qué hermoso, el pastor nos bendice, todo está lindísimo. Pero ¿qué estás pensando luego de eso? Bueno, cierro el Zoom y me voy a mis actividades, me olvidé de Dios. Y vamos peleando y vamos enojadas y llegamos mal. No, familia, empiece usted a tener pensamientos. Tú me vas a bendecir, Señor, voy de tu mano, abre camino, pido que bendigas a mis autoridades, pon gracia en mí, que mis jefes sean moldeando su carácter. Señor, ponme gracia a tus ángeles a mi alrededor y empezamos a creer. Y empezamos a vivir lo que Él quiere para nosotros. ¿Sí? Empezamos a creer.
y recibimos cosas, dice la promesa, que nosotros comeremos sin paga, es decir, sin pagar. Tomaremos los alimentos y todo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento nos da esta promesa maravillosa. Ustedes tendrán todo, comprarán sin pagar. ¿Cómo te llega a tu corazón la palabra? No nos afanemos, familia. El Padre tiene la solución para nuestra vida. Él tiene la solución para tu vida. Y todos nosotros como el cuerpo, como el órgano vivo que late aquí, ¿cierto? Tú y yo somos celulitas pequeñines que laten en un solo órgano que se llama Semfolre de Sur y que nos ha dado una característica especial. Y familia, es la guerra espiritual. Es la victoria que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos esa genética de intercesión, de victoria, de sanidad, de milagros. Pero también crecemos porque Senfol hace líderes, ¿cierto? Forma líderes, hacemos discípulos, crecemos en la honra al Padre. Y qué hermoso aquí las fotos y todas graduaditas, qué hermoso, ¿no? Como se ponía que nos prestó Shirley una cosita, ¿cómo se llama eso? Una mocetita y todos con el certificado, el diploma, lo que tú quieres. Pero que eso implica un compromiso de cambio en tu vida. Entonces, estamos llamados a que tú crezcas y sientas que somos victoriosos y que esa parte de órgano vivo que somos tiene una característica y tenemos que servirnos de esa. La intercesión, familia, es poderosísimo lo que vivimos aquí como familia. Conéctate, siente la presencia de Dios, pero no en tus emociones, sino en tu espíritu, porque eso produce transformación. Cuando es en las emociones, solo lloramos y nos vamos igualitos. Pero igual que te quiebra, que lloras, que te revuelcas, ¿cuántos nos salimos con los ojos, con las demostraciones de lágrimas? Pero que al próximo día tú dices, algo hizo el Señor, quebró mi corazón, algo pasó, soy diferente. Cultura de reino, reino de frutos, demos frutos que glorifiquen a nuestro Padre. Dice Génesis 26, del 1 al 4. Por favor, si alguien me da lectura, encontró en su Biblia, Génesis 26, del 1 al 4. Por favor, Pati. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia dará todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones. Que las tierras serán benditas en tu simiente. Amén. Tremenda palabra, familia. Tómala para ti. Esa palabra que el Señor nos está dando. ¿Qué sucedió? 5 puntitos sucedieron ahí. Dios le indicó que no piense como el mundo piensa. Sí, le dijo, no te vayas. No te vayas, quédate. Porque no había que comer, estaba una hambruna impresionante. Pero él escuchemos la voz de Dios, familia. Escuchemos lo que Él quiere decirnos. Cuando Él dijo, está bien, imagínate nomás algo fatal que no tengas ni para dar de comer a tus hijos. ¿Cómo te desesperas? ¿Cierto? Entrando en la problemática que estaba viviendo él. Y dijo, Dios, ¿y ahora qué les doy a mis hijos? Se muere mi gente, ¿qué hago? Desesperado me voy. Pero dijo, quédate, cálmate, ¿cierto? Le da un pensamiento de reino y él confía, porque lo que el Padre nos dice, tenemos que hacer. Y muchas veces hacemos ayunos, oraciones, y dice, voy a orar 8 días por esto. El Señor te responde, hagamos lo que Él nos dice, ¿cierto? Busquemos un equipo, un cuerpo, siempre estamos listos y prestos para interceder y para orar. Punto 2. Dice que la tierra no era la que le suplía. ¿Quién? Dios me suple. Es decir, no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu gente. ¿Quién es? Dios es el que te suple. Él le dijo, quédate, yo veo lo que hago, quédate. Le suplió.
Entonces no fue la tierra, si no es tu trabajo, no es tu jefe, no. Es Dios el que usa eso. Es Dios el que está llamando a la gente. Es Dios el que pone circunstancias para que tú seas bendecido. Él te suple. Dice también, punto 3, que si dependemos del reino, el reino se encarga de ti. ¿Qué es depender? De la nueva cultura que el Señor nos está dando, nos está culturizando. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿De quién dependo? ¿Quién es mi fuente? La fuente para nosotros es nuestro Dios, nuestro Padre, que en el nombre de Jesús hará todo lo que le pidamos conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Porque dice que nosotros pedimos, pero el Padre, inclusive la palabra de Dios nos dice, el hombre da sus pasos, mas Dios los endereza. Es decir, si me equivoqué, el Señor mismo me va enderezando con su vara, con su callado, porque ese es nuestro Padre, ese es nuestro pastor. Las promesas del reino, dice, no se obtienen fuera de él. ¿Cierto? Si estamos dentro de lo que implica un proceso de transformación, tú coges tu promesa y suceden cosas. ¿Qué promesa? La palabra que habló en esa circunstancia difícil y que tú le tienes aquí y aquí. Está en tu mente, en tu cabeza, memorizaste y está en tu corazón todo el tiempo. Esto me dijo, ¿cierto? Entonces necesitamos depender del reino para que las promesas se activen, porque hay mucha gente que viene y va y viene y va, y sí, qué lindo, escucharon su promesita, se fueron. Pero ¿será que formó parte del reino? Y que esa palabra, esa cartolita, esa bonita que damos a veces, que eso no sucede si es que no vive, sino activa formar parte del reino de Dios, ¿cierto? De vivir el fruto que Él nos espera de nosotros. Dice, tu territorio se extiende y tu descendencia heredará tu bendición. ¿Cuál es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Que exactamente las generaciones venideras para nosotros. A partir de mí, mis generaciones. Y a partir de mí, los que estuvieron, ¿cierto? También nosotros hemos hecho esos procesos de cortar las herencias y todo aquello de nuestra genética espiritual, física, emocional, mental. Cambia tú de criterio, cambia de mente, cambia de pensamiento para que tus hijos hereden nuevos pensamientos, ¿cierto? Y estas predicaciones puedes tú volver a escuchar, volver a anotar, volver a memorizar. Háblame, Señor, algo faltó. Escucha las predicaciones de tu casa, de tu alimento, de tu redil, de tu remanente, porque eso nos identifica. Esa es la genética espiritual que debemos respetar, ¿cierto? Porque si no dicen, no, hoy no me voy, pero ponen una X prédica, Dios les bendiga. Y sí, hay muy buenos predicadores, pero el Señor nos puso en este remanente. Claro, y hasta el pastor Ricardo sube en su Facebook y en YouTube. Chéverísimo. Tenemos una genética espiritual hermosa, ¿cierto? Esto es importante. ¿Cómo nos estamos conectando? Por cierto, las parejitas, está una temática impresionante con el pastor Diofre y Aidita. Están hablando de finanzas para las parejas. Súper bueno. Yo estoy escuchando también ahí. Está muy bueno. Dice, la desobediencia es la identidad del hombre con pensamiento de mundo. No hagas esto, hijita, hijito, no te conviene. Mira, la palabra de Dios dice, el material que estamos siguiendo nos corresponde que esto y esto y esto nos va a afectar, nos va a lastimar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Silvito, que lloremos, amén y amén. Salió y volvió a hacer la misma. ¡Qué desesperación! Entonces, es este tema de la desobediencia. ¿Por qué? Porque nacimos así, ¿cierto? Nacimos con esta cultura impregnada en nosotros, este mundo natural. Pero para eso nos llamó. El sacrificio y el esfuerzo es que tú te sacudas de eso y digas, no, yo quiero una vida diferente para mi vida y para mis hijos. Para mi vida y para mis hijos. Y me levanto en fe, yo y mi casa, dice el Señor. Yo, porque empieza un proceso en nosotros. La palabra de Dios dice eso, yo y mi casa. Empiezo mi proceso y busco, ¿sí?, que se renueven mis pensamientos. Y hay algunas prácticas que sugerimos, ¿cierto?, que anote esos pensamientos adversos, ¿cierto? A veces dicen, me va mal, todo hago mal, soy tonta, soy fea, nadie me quiere, todos me odian.
mejor me como el gusanito, ¿no? Eso nos puede suceder. Anota, por favor, ¿cierto? Y sobre eso tú recalcas y dices, yo soy hijo de Dios. Y eso quebrante esa mentira. Somos escogidos, predestinados, apartados desde antes de la creación del mundo. Él nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable. ¿Por qué yo tengo que pensar así? Porque vengo cargando una identidad de desobediencia de mis antepasados. Quisieron lo que quisieron, porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocer al verdadero y Salvador Jesús, que Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces tú y yo tenemos la opción, porque el Señor de que hace la obra con o sin hace la obra. Con nosotros o sin nosotros, esto está sucediendo, las promesas y la profecía se está cumpliendo, así que mejor nos subimos y nos sumamos a la corriente, a los ríos de agua viva que implica estar en la conexión con nuestro Dios para ser protagonistas de una transformación espiritual. ¿Cierto? Y no estás ignorado como uno más del mundo, ignorado a lo celestial, no conoce. Puedes saber mucho, ingenieros profesionales, sí, que Dios les bendiga. Pero ¿y dónde está el conocimiento de la transformación para que salgamos de la desobediencia de nuestras raíces que nos absorben? Por lo menos mis abuelas de parte de padre y madre, mis abuelitas fallecieron ya en Cristo. Mis abuelos, no. Yo considero que no, de acuerdo a lo que analizo. Pero las abuelitas ya estaban en Grupo Vida, estaban danzando y lavando y tuvieron su transformación. Gloria a Dios. Pero de ahí acá es tu responsabilidad como padre, como hijo, como hermano, de que tu familia, por medio de ti, reciba la luz y el impacto del evangelio, que es amor y nada más que eso. Bien. Dice Mateo 21:43, una advertencia que dejó el Señor Jesucristo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Clarito, tan claro como esto. ¿Quién es la gente que va a producir los frutos de él? ¿Quién? Nosotros, la iglesia, tú y yo. Porque nosotros no rechazamos, gracias, bueno, mi Dios bendito, te recibo, quiero un cambio para mi vida. Y empiezo el proceso, ¿sí? Tuviste la fe, qué chévere. Dice que los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros, los sacerdotes, todos ellos le juzgaron, le sentenciaron y no le creyeron. Entonces la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no les reconocieron. Entonces el Señor dice así, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Los frutos de quién? Del reino. Nos fue dado a nosotros, familia, gloria a Dios, bendito sea. Estamos en el camino. Y ser creyente no es fácil, es de valientes, pero tú y yo estamos en el camino. Y piensan que uno por ser creyente entonces es bobito o que, bueno, y hacemos las cositas así. No, no es así. Nosotros tenemos poder, amor y dominio propio. En nuestras manos está la sanidad, en nuestras vidas está el milagro. Nosotros vivimos el reino porque ellos no quisieron. Y que Dios bendiga a ese pueblo, tendrá su forma diferente de ser tratada con el Padre. Entonces dice, sobremanera habla de los saduceos, eran rígidos en la ley mosaica. ¿Cuál era la ley mosaica? De Moisés, el Pentateuco, ¿cierto? Los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? El Pentateuco. Entonces vivían en esa rigidez. Pero también la palabra nos dice, el que quiere vivir de la ley, que la cumpla toda. Nosotros no podemos cumplir toda la ley, perdóname. Eso no es así. Entonces eran tan rígidos, dice que rechazaban la doctrina de la resurrección y de la vida eterna los saduceos. Los fariseos no, pero tampoco querían un cambio ni una transformación. Dice que eran rectos de apariencia, pero no en su corazón. Pulcro por fuera. Un cromo, como yo digo, ¿cierto? Impecable físicamente y todo bien bonitos con sus uniformes y sus atuendos que tenían. Pero por dentro, ¿cómo estaba su corazón? ¿Ves? Entonces les fue quitado, porque escrito está y se tenía que cumplir. También dice que Jesús se refirió a ellos como hipócritas, porque conocían la palabra, mas no la vivían. Por eso les fue quitado. Dice que
tenía una ceguera espiritual. La ceguera espiritual. No podemos seguir así, ciegos espiritualmente. Hoy tú anhelas que el Padre limpie toda ceguera espiritual para que quite, para que hoy nos quebrante, para que entremos en sus atrios, para que la presencia de Él quebrante la cultura que venimos arraigando del mundo, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, pero que no queremos. No queremos. Nosotros anhelamos una vida diferente para nosotros y para nuestros hijos, familia. La promesa en Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es tu promesa. No somos cualquier persona, somos hijos e hijas de Dios para tener una transformación genuina, auténtica. Eso es lo que dice. Cuando Jesús vino al planeta, Él no vino a comenzar una religión, familia. Él vino a darnos la oportunidad de hacernos miembros de su familia y ciudadanos del reino. ¿Tú te sientes miembro de la familia de Dios? Amén. Sí, esta es tu familia. Esta es tu familia. Lastimosamente, sin nuestra familia, ¿cierto? Lo que se deriva, que serían primos, tíos y todo ese conglomerado de gente que los amamos y que sangre corren por sus venas, tanto como por nosotros, oremos. Ponle a Dios sus nombres y empieza por fe. Para que cuando tú estés en la presencia digas, Señor, yo oré, puse el nombrecito, pero ¿sabes quiénes nos vamos a ver en la presencia del reino de Dios que nos está preparando nosotros? Nosotros vamos a estar ahí alabando el nombre de Dios. Por eso, cuán importante es que llegues a la alabanza, introdúcete. Si no sabes la letra, por lo menos empecemos, ¿cierto? En el proceso de diseñar un esquema de adoración y de alabanza en nuestro interior. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo adorándole. Y no es un reino aburrido. Algún escritor decía que él pensaba que el reino de los cielos, donde vamos a estar con nuestro Señor, era lleno de nubes y él cansado sentado en una nubecita esperando que pase algo. No, familia. Vamos a liderar, vamos a gobernar. Será un reino teocrático, como ya vamos a ver. Entonces, de eso se trata, que usted y yo estemos preparados, ¿sí? El Señor nos prepara, nos advierte. Advertidos estamos para que vivamos una renovación y un cambio absolutamente de nuestro pensamiento. Dice que queremos un mundo mejor y ese mundo mejor se encuentra en el reino de Dios. Empezamos a ver que ocurren cambios milagrosos en nuestras relaciones familiares, negocios, carrera, hijos, ¿cierto? Lo que en el reino de Dios es normal, ¿sí? Si tú vas a una invitación, vas a alguna fiesta, algo de esto comentábamos ayer, y los chiquilines, las señoras son un poco desadaptados, hacen cosas que es normal para los niños, pero que nuestras criaturitas ya tienen otra cultura. Piensan diferente, hacen otras cosas, hablan distinto, hacen diálogos, hacen conversatorios impresionantes. Nuestros hijos tienen un sello diferente, nuestros pequeños, nuestros adolescentes están creciendo diferente, dejando de lado muchas cosas, que tal vez les hagan el llamado bullying. Son sacrificios de amor que nosotros hacemos. Ay, que no haces esto, que tú eres así, sí, soy creyente. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Al menos que Majito cuando entró a la universidad, yo les cuento, y ella dijo, me presento, mi nombre es así, María José Salazar, y yo soy cristiana, yo les sirvo al Señor. Si tienen algún problema, por favor acudan a mí, puedo orar por ustedes. Nati lo mismo, y mis nietecitos les tocará. ¿Sabes por qué? Porque tú antecedes al adversario. Yo soy creyente. Entonces, de esa manera no te avergüences, porque el Padre jamás te va a humillar y no va a permitir que nadie te tope. Porque dice que ay de aquel que topa la niña de mi ojo, es decir, hace referencia como que alguien topa la parte más frágil del órgano del humano, es la niña del ojo, ese punto. Sí, si te topan, dice que es un dolor impresionante. Entonces el Señor dice, ay de aquel que tope la niña, o sea, topó a la niña de su ojo, aquel que ofende, humilla a un hijo, a una hija de Dios. Pero nosotros no nos apropiamos como un acto de venganza. Ah, sí, no. Señor, ten misericordia, escrito está. Opera, mi Dios, a favor de tu hijita que humillada ante ti. ¿Cómo no va el Señor a hacer justicia?
La justicia de Él es noble, es amorosa, es perfecta y trae paz. Nuestra justicia no. Por eso no nos es permitido a nosotros hacer justicia, familia. Vamos a ver, Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, frutos del reino es permanecer en el amor. Recuerda las preeminencias del amor, Corintios 13, y siempre estamos mencionando el amor que Cristo nos da a nosotros y el que tenemos que imitar, el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es envidioso. Ese amor que una palabrita, un verbo a la vez, nosotros hacemos una acción en nuestra vida para que no le juzgues, para que le ames como es a la persona. Y de esa manera entonces avanzamos. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Cristo, que murió por ti y por mí. Ese amor sobrenatural de caminar tanto cargado esa cruz, ¿sí? Derramando hasta la última gota de sangre, familia. Y fue crucificado absolutamente desnudo, que cuando le ponen una cosita ahí, las imágenes y todo lo que hacen, él estaba desnudo totalmente, humillado, porque cubre tu desnudez y la mía, porque nadie nos juzga. Nuestros actos, nuestros errores, nuestras dificultades que ignorantemente hicimos. No, Él no nos juzga. Él te cubre tu desnudez, Él te cubre tu pecado. Y cuando te apropias de esa limpieza, entonces tú creces espiritualmente. Porque Él dijo, yo no te voy a juzgar. Si Dios no me juzga, nadie me juzga. Y me levanto en fe. Y me limpio el polvito y sigo adelante con el corazón a veces hecho pedazos, porque las equivocaciones o los errores a veces traen consecuencias, pero seguimos adelante porque el Padre va ordenando absolutamente todas las piezas de nuestra vida, de nuestro rompecabezas. Y tiene ya armado. Está todo fríamente calculado con Él. Y tu vida va de victoria en victoria. Humilde, mientras más humildes, más te exalta, más nos guía, nos ayuda el Señor. Muy bien, familia. Dice Lucas 6:46. La Biblia dice que mostramos nuestro amor por Jesús al obedecer en todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, perdón. Y a los que no obedecían preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sí, es decir, ay Dios, ay papito Dios, pero también hagamos. Y una cosita a la vez, ¿sí? Porque la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, que en hebreo viene a traducirse soplo de vida, mientras más escuchas, mientras más lees, está soplando vida. La palabra está viva. La palabra de Dios es vida para nosotros. Y mientras escuchas, va generando una transformación y una metamorfosis. Entonces, de a poquito te propones, ¿cierto? Empiezas a leer, a veces empiezan a leer proverbios, salmos, los evangelios. Motivémonos a hacer un estudio de la palabra, porque esta va a transformar. Entonces, no solo le decimos, Señor, papito, ayúdame, no, sino conocemos su palabra y nos apropiamos de ella. ¿Sí? Si tú memorizarías un versículo al mes, al año tenemos 12 escudos, 12 espadas, para que tú salgas como ninja. ¿Cierto? Y tienes la victoria. ¿Se has visto cómo salen empoderados los ninjas? Así. La palabra para nosotros es la espada. 12 escudos, espadas, cubierto por la palabra. Al año tú tienes y generas victoria. El Salmo 23 por lo menos es el que todo creyente se sabe y no sabemos de memoria. Si aún no te sabes de memoria, al finalizar el año vamos a hacer un concurso del que se memoriza y va a tener un premio. Salmo 23, ¿cierto? Y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y todo lo que sigue. Estas son nuestras banderas. Esto es para nosotros, nunca deja de ser, la palabra no pasa de moda. La palabra es viva, es eficaz, es contundente para nosotros. Esto es, familia, lo que el Padre quiere para nosotros. La obediencia se define ¿cómo? ¿Cómo definimos?
Se define como el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. ¿Quién es ese uno para nosotros? Nuestro Padre, nuestro Señor, Jesucristo. Y cuando examinamos esta definición en mayor detalle, vemos los elementos de la obediencia bíblicamente. Vamos a ver entonces, familia. ¿Qué era la obediencia? Cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad, y este uno precisamente es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Nos sometemos a esta autoridad? Sí, sea la autoridad del mundo, al papá, a la mamá, al jefe. Enojado, obedecemos. Nos guste o no nos guste, autoridad es. Pero la suprema autoridad, en la máxima del amor que es Cristo, ¿cómo no le voy a obedecer a mi amor? ¿Sí? Entonces, dice así, cumplimiento respetuoso significa que es nuestra obligación, ¿cierto? Obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber al Padre muriendo en la cruz por nuestros pecados. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué muerte terrible, porque la palabra de Dios nos insta que colgarse en ese madero se le consideraba maldito. Entonces, más que el dolor físico, para Jesús era considerarse anatema, es decir, maldito. Eso dice la palabra. Entonces, él decía, voy a ser maldito. Obviamente, cargó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades y están ahí. Todo tu dolor, tu tristeza. También dice sumiso. Indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. ¿Cuántas veces, familia? ¿Cuántas veces no nos gusta o nos cuesta? Quiero y quiero. Es que si no es como yo quiero, entonces ya no quiero. Así es nomás lo que le decimos al Señor. Pero cedamos, por favor, tu voluntad, mi Dios, tu voluntad. Ya, muchas veces el Padre te dice por aquí sí, por aquí no. Y no hay mucho que preguntar. Está en la palabra de Dios, está en los mandamientos, ¿cierto? Cuando tú y yo aplicamos y operamos en los mandamientos, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, está bien así, que tú y yo le vamos a ceder nuestra voluntad al Señor. Mandamientos. Habla de las escrituras en que Dios claramente delineó sus instrucciones. Lo que te acabo de decir está delineado, no hay nada que inventarse, todo está dicho. El Padre ya nos dejó de Génesis a Apocalipsis que apliquemos estas maravillas del soplo de vida que es la palabra de Dios. Y también dice de uno en autoridad. ¿Quién es? Nuestro amado Señor, cuya autoridad es total e indiscutible. Él es nuestra autoridad. Él es la suprema autoridad, familia, para nosotros. ¿Sí? Y la vamos a vivir, la vamos a ejercer. Muy bien. En cuanto a nosotros, familia, hasta aquí esta temática hemos concluido. Que Dios les bendiga y la próxima nos estaremos viendo. Gracias a Dios. Un abrazo.